Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Yo quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en el libro de Jueces, el capítulo 2, del verso 7 en adelante, y dice así, en el nombre de Jesús. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnán Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Bendito es el Señor. Aquí en estas escrituras vemos como este hombre llamado Josué, que el Señor había elegido a través de Moisés, para que él fuera el sucesor de Moisés cuando él no estuviera. Vemos que este hombre tenía una vida íntegra, una vida pura, una vida santa, una vida que el Señor le había agradado, donde el Señor le había dicho a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, porque le tocaba a Josué entregarle la tierra a los israelitas, y no era cosa fácil. Por eso el Señor le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Y me llama la atención que la Biblia dice que en todo el tiempo que Josué estuvo vivo, la gente le servía a Jehová. En todo el tiempo, en todos esos años que dice la Biblia que él duró, 110 años, este hombre hizo que el pueblo de Israel le sirviera a Jehová. Y después que este hombre murió, los ancianos que quedaron, el pueblo también siguió los caminos del Señor mientras esos ancianos estaban vivos. Desde que Josué murió y esos ancianos murieron, el pueblo de Israel se apartó de los caminos del Señor. El pueblo de Israel se desenfrenó, y vemos esta diferencia que hay cuando un hombre de Dios guía a un pueblo. Ese pueblo se mantiene en santidad, ese pueblo se mantiene en búsqueda, ese pueblo se mantiene en rectitud. Pero desde que ese hombre de Dios muere, desde que ese hombre de Dios ya no está, muchos se desenfrenan. Eso lo vemos hoy en día en iglesias muchas veces. Cuando el pastor es de Dios y está en una iglesia, esa iglesia crece, esa iglesia avanza, esa iglesia prospera, se mantiene en santidad en Dios, buscando la cobertura, la gloria, la presencia del Señor. Pero desde que ese pastor se mueve a otra iglesia, porque si es de concilios y mueven al pastor a otro concilio y traen otro pastor nuevo, con otra creencia, con otra mentalidad, no sé, venga otro pastor, ese otro pastor tiene otra forma de trabajar, tiene otra forma de hacer las cosas. Y si es un pastor desenfrenado, la iglesia también se va a ir por ese mismo camino. Y vemos como este hombre nos da un ejemplo. Dios había puesto una influencia en Josué. Dios le había dado una autoridad de ser el líder, de ser el que entregara la tierra a cada uno de los israelitas. Y a este hombre muchos lo seguían, a este hombre el pueblo lo respetaba, porque el mismo pueblo le dijo a Josué: nosotros te vamos a escuchar,
nosotros te vamos a respetar y vamos a hacer todo lo que tú digas si Jehová está contigo como estuvo con Moisés. Y Jehová lo demostró delante de todos los israelitas que él estaba con Josué. Jehová se lo demostró cuando abrió el mar. Jehová le demostró al pueblo de Israel que él estaba con Josué cuando hizo todas las maravillas que hizo. Josué era un hombre de guerra. Josué era un hombre, aleluya, valiente y esforzado. Pero hoy en día, mis hermanos, hoy en día, meditando, viendo, escuchando cómo está la iglesia, a uno le da tristeza y a uno le da dolor. Porque hay personas que Dios le ha dado esa maravilla, ese privilegio de ser influencers, de ser personas que influencian a otro, de ser líderes. Y yo no me estoy refiriendo a líderes solamente en 4 paredes, en una congregación. Me estoy refiriendo a ser líderes, a ser influencers en muchas áreas. Personas que manejan redes sociales, personas que en su entorno, en su alrededor, otros lo ven y otros quieren copiar su forma. Y esas personas tienen esa gracia y ese privilegio de ser influencers, pero están guiando mal a la iglesia, están guiando mal al pueblo, están guiando mal a esos jóvenes que lo están viendo y lo tienen como punto de referencia. El ser un influencer, el ser un líder, es como un arma de doble filo, porque si tú lo usas para bien es una bendición, pero si tú te corrompiste y otros se corrompen por tu culpa es una maldición, porque no solo tú recibes el castigo sino el otro también. Y pensando en eso y viendo todo lo que está pasando con la iglesia, hermano, a uno le duele el alma ver que personas que tienen esa capacidad de influenciar están influenciando mal a esta generación, están influenciando mal a las personas, porque por ejemplo hay personas que ya cayeron de la gracia, pero todavía tienen esa influencia. Son personas que muchos lo siguen, personas que muchos lo tienen como punto de referencia y ellos se quedan todavía en el evangelio, pero de una forma a la manera de ellos, porque no se descargan, no se apartan de los caminos del Señor, siguen creyendo supuestamente en el evangelio, pero a su manera, metiendo doctrinas de demonios, metiendo muchas herejías, muchos diciendo que Jesús no es Dios, sino que Jesús es el Hijo de Dios, y quitándole divinidad a Jesús, el Salvador del mundo. Pero ellos siguen siendo cristianos y siguen predicando. Son influencers, son personas que manejan mucho conocimiento y supuestamente su mente se ha elevado y la mente de nosotros se ha quedado estática y se ha quedado pequeña. Ellos dicen que el supuesto Dios de Moisés no es el Dios de Jesús. Ellos dicen que tomar todo tipo de alcohol no es pecado. Ellos dicen que hasta fumar juca, que fumar cigarrillo no es pecado, que hacerse tatuaje no es pecado, que hacerse tatuaje no es pecado, que hacer muchísimas cosas no es pecado. Muchos dicen que los que viven en una vida promiscua no es pecado, que uno puede tener relaciones antes del matrimonio siempre y cuando uno le pida dirección al Espíritu Santo, que eso no es pecado porque en el tiempo de antes no existía la ley de que la gente se casaban, sino que usted estaba con una persona y ya esa persona era su esposa. Hay mucho libertinaje en el evangelio moderno. En este evangelio de ahora hay mucho libertinaje. Como dice las escrituras, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno.
Y lo que me da pena es que esas personas se están perdiendo por falta de conocimiento. Lo que están siguiendo a esas personas se están perdiendo por falta de conocimiento. Y mientras yo oraba, yo decía, Señor, ¿cómo es que tú dices en tu palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento si estamos viviendo un tiempo donde hay un despertar? Estamos viviendo un tiempo donde la gente está estudiando, donde la gente está conociendo la Biblia, donde la gente ya no está como antes, donde se ha metido esa ola de querer ser reconocido, de querer ser maestro, de querer ser apóstol, profeta, gente que están estudiando, gente que se están preparando, teólogos. Entonces, ¿cómo es que el pueblo de Dios se está perdiendo por falta de conocimiento? Y a mi entender, el pueblo que se está perdiendo por falta de conocimiento es porque no está escudriñando las escrituras como debe de escudriñar, porque está poniendo los ojos en un hombre y no en Dios, porque no está teniendo su experiencia personal con Dios, sino que está dejándose llevar por lo que diga una persona que ellos siguen. Entonces el pueblo se está perdiendo porque no está estudiando la Biblia con el Espíritu Santo. Están estudiando la Biblia por lo que otros dicen. Entonces, si por ejemplo yo tengo una duda de que si yo tengo un deseo de fumar, porque aquí en este país todo el mundo fuma, entonces como yo tengo ese deseo en mi corazón, yo le pregunto a una persona que es influencer en la iglesia o en las redes sociales, y cuando esa persona me diga sí, que fumar no es pecado, que eso no es nada malo, que eso no está en la Biblia, yo como tengo ese deseo de fumar, yo voy a llevarme de lo que diga esa persona, y como la Biblia no me lo dice literalmente, entonces yo voy a ponerme a fumar. Y eso es lo que está pasando. Muchas personas que no puedo decir que son débiles ni ignorantes, son personas insensatas, porque saben hacer lo bueno y no lo hacen, pero como quieren seguir a un hombre y poner su mirada en un hombre, hacen todo lo que esa persona diga, y esa persona le da rienda suelta a sus caprichos y a sus deseos pecaminosos. Entonces, como el líder se lo apoya, como el influencer se lo apoya, ellos entonces dicen sí, eso es de Dios porque lo dijo fulano, porque lo dijo fulana. Y yo estaba pensando, ¿qué va a pasar con esas personas que son influencers? ¿Qué va a pasar con esas personas que son líderes, que tienen personas que los siguen, que arrastran muchas masas? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ellos se están haciendo como Pilato. El discurso de ellos es decir, tal cosa no es pecado, tal cosa no es pecado, pero quizás yo no lo practico porque no me llama la atención. ¿Ves? Ellos hablan así. Entonces ellos dicen que lo quieren hacer, eso ellos tienen que preguntarle al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le hable. Y que ellos no tienen nada que ver si otros hacen lo que ellos hacen. O sea, ellos prenden su cámara, se ponen a beber alcohol, todo tipo de alcohol, porque los cristianos supuestamente pueden beber. Lo único es que tú no te puedes emborrachar. Y entonces las personas que lo están siguiendo están viendo esa actitud, están viendo ese comportamiento. Entonces, como esa persona confía tanto en esa persona que está siguiendo, esa persona termina haciendo lo mismo. Entonces ellos se quieren quitar la culpa y quieren hacer como Pilato. Pilato sabía que Jesús era inocente y aún así se lavó las manos y quiso decir que no era culpable de la muerte de Cristo. Y muchos, hoy en día, muchos influencers, muchos líderes se están lavando las manos como Pilato y quieren creer que no son culpables del pecado que está cometiendo una persona que lo está siguiendo, porque esa persona está pecando por tu culpa. Me dice las escrituras, en una escritura Pablo habló a la iglesia y le dijo que si comer carne le era pecado a un hermano que era débil,
Él prefería no comer carne jamás. Esto no se está refiriendo solamente a comer carne. Nosotros tenemos que entender que si hay un hermano débil en cualquier área, tú no puedes contribuir a su debilidad. Si tú sabes que un hermano es débil en una área, no haga tal cosa delante de él. No haga tal cosa. No esté apoyando no esté apoyando un pecado, no esté apoyando una actitud, no esté apoyando un comportamiento cuando tú sabes que tu hermano es débil en alguna área. Entonces, estas personas dicen, no, porque yo puedo hacer lo que yo quiera, porque yo soy libre en Cristo, yo soy libre en Dios. Pero y el otro que es débil, por tu libertad, tú lo estás haciendo pecar. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintios. Por tu libertad, tú no puedes hacer pecar al otro. Y no podemos coger la gracia de Dios, ese don que Dios nos ha dado de ser libre, para vivir en libertinaje. Porque entre la libertad y el libertinaje hay una línea muy fina. Dios nos llamó a ser libres, pero no a vivir una vida libertina y hacer todo lo que nosotros queramos, todos los deseos de nuestra carne. Porque aunque la Biblia no te dice que el cigarrillo es pecado, porque en ese momento quizás no existía eso, la Biblia dice que esas son obras de la carne. Esas son obras de la carne. Fornicar es una obra de la carne. Adulterar es una obra de la carne. Dice la Biblia, no sean dados al vino, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero hoy en día hay una balsa de cristianos y más jóvenes, se ve mucho en jóvenes, que son cristianos y se juntan a beber todo tipo de alcohol. Y supuestamente ellos están bien, porque eso no es pecado. Entonces su mente se elevó. Ellos supuestamente son del reino y nosotros nos quedamos atrás. Nosotros somos religiosos, RT, nosotros somos rabacuco, somos legalistas. Entonces ellos tienen una mente elevada. Pero si la mente elevada de ellos es decir que todas esas cosas se pueden hacer porque no son pecados, entonces yo prefiero no tener la mente elevada. Si tener la mente elevada es decir que la Biblia tiene demasiados errores y que hubieron manos negras en la Biblia, Reina Valera, entonces yo prefiero quedarme con mi mente así, no quiero tener una mente elevada, porque si tiene errores o no lo tiene, Dios fue que permitió todas las cosas. Dios permitió todas las cosas y yo no puedo decir que la Reina Valera tiene errores porque la primera Biblia dice esto y lo otro. ¿Dónde está la primera Biblia? Que fue escrita en griego, en arameo. ¿Dónde está? Dios me dio la Reina Valera. Yo me tengo que guiar por ella. A través de ella es que yo conozco la palabra de Dios. A través de la Reina Valera, que supuestamente según ellos tiene muchos errores, tiene manos negras, que pusieron, gente que pusieron sus manos negras, sus cosas oscuras, como dicen ellos. A través de esa Biblia mucha gente se ha convertido, se ha salvado. Hemos tenido esa Biblia por años. ¿Y cómo es que ahora quieren decir que la Reina Valera tiene muchos errores, que hubieron manos oscuras trabajando ahí, que eso no es la verdadera interpretación? Ellos se sienten tan elevados, con una mente tan elevada, que ellos tienen la última revelación. Ellos se sienten tan elevados que son los demonios, que el Señor los reprenda, que le están adoctrinando. Porque dice la Biblia que muchos perecieron, muchos están en doctrinas de demonio, porque le prestaron su oído a los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos adoctrinan gente. Los espíritus inmundos se disfrazan de ángel de luz y te aparecen en sueños y en visiones y te hablan cosas que a Dios no le agradan y te hablan cosas para que tú caigas en esos errores. Por eso hay tantas doctrinas.
Por eso hay tantas denominaciones, porque personas se dejaron influenciar por espíritus inmundos y fueron los espíritus inmundos que lo adoctrinaron. Por eso hay iglesias de homosexuales. Por eso hay iglesias que son discotecas hoy en día, las disco cristianas. Hay cristianos que van a la discoteca y eso me ha dado fuerte, porque yo estaba como en otro mundo y en estos días me estoy enterando de que hay discotecas cristianas, de que hay cristianos que van a discoteca. Ahora escuchar música secular no es ningún problema. Los cristianos, la gran mayoría de cristianos modernos, están escuchando músicas que no son cristianas, música secular. Están bailando todo tipo de música. Están diciendo que si Dios te envía a una selva a predicar, Dios te envía a las Amazonas, a esos lugares donde la gente se viste con poca ropa, solamente se tapan la parte de adelante y se dejan todo afuera. Que si Dios te envía a ese lugar y el pastor de esa iglesia te dice que tú tienes que predicar como ellos predican, tú tienes que ponerte esa ropa que ellos se ponen, ese delantal, entonces tú tienes que desnudarte y ponerte el delantal y predicar. Porque si fue Dios que te envió, tú tienes que predicar de esa forma. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que yo voy a enseñar mi desnudez y yo me voy a poner igual que esas gente? Y me voy a quitar mi ropa y me voy a poner igual que esa gente y me voy a ponerle a predicar porque, como dijo Pablo, a los judíos me hago judío, a los gentiles me hago gentil, entonces a los drogadictas, entonces me voy a poner a usar sustancias prohibidas para yo poderle predicar a los drogadictos. Me tengo entonces que usar sustancias prohibidas para yo poderle predicar a los que están en ese mundo. Entonces yo tengo que ponerme a beber mucho alcohol para predicarle a los borrachos. Me tengo que volver lesbiana para predicarle a la lesbiana. Entonces yo tengo que hacer brujería para predicarle a un brujo. Eso es lo que ellos quieren decir prácticamente. Yo no entiendo cómo es que hay cristianos que son amigos de brujos, amigos de hechiceros, y comen y se sientan y salen y comparten. Si ese hechicero tiene al diablo, que el Señor lo reprenda, tiene oscuridad, tiene espíritus inmundos, y yo soy luz, yo ando en los caminos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que la tiniebla se va a juntar con la luz y no va a venir un choque? O sea, ¿cómo es que las personas que tienen los demonios, que están bregando con los demonios, y yo estoy con Dios, cómo es que cuando nos juntamos no hay un choque, como que no hay una diferencia, como que tú y yo somos amigos, andamos para arriba y para abajo, yo me siento en tu casa, yo como, yo todo, me bebo mi café contigo y todo? Yo no entiendo. Si dice la Biblia que la luz y las tinieblas no tienen nada que ver, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, si el brujo anda con el cristiano para arriba y para abajo, es porque están de acuerdo. O el cristiano se puso de acuerdo con el brujo, o el brujo se puso de acuerdo con el cristiano. Pero lo que siempre termina pasando es que el cristiano se pone de acuerdo con el brujo, porque tiene una vida libertina, porque tiene una vida de pecado, porque tiene una vida que no le importa hacer nada, porque Dios lo perdona y porque nada es nada. Entonces, no es que estamos diciendo que usted sea enemigo de un brujo, porque los brujos no son nuestros enemigos. Los demonios que están en esos brujos son nuestros enemigos. Pero no es posible que yo ande con una persona que sea bruja, que viva consultando gente, que viva bregando con demonios, y que yo la tenga como amiga, y que yo esté de arriba para abajo con esa persona, y que yo esté en su casa y que esa persona esté en mi casa, y que tengamos una amistad, porque no puede ser. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. No puede juntarse la luz con la tiniebla, porque a la tiniebla no le gusta estar con la luz, porque la luz le hace ver todas sus obras. La Biblia dice que la luz
que alumbra hace que todo lo que está en la oscuridad se vea. Entonces, como los demonios no quieren que lo vean, como los demonios no quieren que saquen sus obras a la luz, no andan con gente de Dios. Y si tú ves que un brujo, que un hechicero está andando con una persona cristiana, esa persona ya no tiene sal. Ese cristiano ya no es un cristiano con sal. Es un cristiano que su sal se volvió insípida. Y ahora es un cristiano light. Solamente tiene el nombre de cristiano, pero no tiene esencia. No tiene esencia de verdad. Ahora bien, para volver al tema, me da mucha tristeza lo que estamos viendo últimamente. Muchos cristianos que no están profundizándose en Dios se están llevando de los influencers, se están llevando de los líderes secos y apagados, líderes que no tienen visión, líderes, aleluya, que se le apagó la visión espiritual, como en un momento le pasó a Elí. Elí en ese momento no tuvo visión con Ana, y él pensó que Ana estaba borracha, cuando Ana estaba en la presencia del Señor, rogándole a Dios por un hijo. Y hay muchos que tienen mucha sabiduría, muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios que tienen mucha sabiduría, que tienen mucha Biblia, que tienen muchos libros, porque ahora se han llenado de libros y hay que tener mucho cuidado con los libros. A mí me gusta leer, a mí me gustan los libros, pero tenemos que tener cuidado con los libros, porque esos libros fueron escritos por personas igual que usted y que yo, y pudieron haber cometido algún error, pudieron haberse dejado influenciar de un mal espíritu que le apareció como ángel de luz, dándole una supuesta revelación que no era cierta. Entonces se ponen a valorizar más los libros que la Biblia. O sea, un libro tiene más valor para ellos que la misma Biblia, porque según ellos dicen que la Reina Valera tiene muchos errores. Entonces, estas personas, bendito sea el Señor, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ya han caído de la gracia y no tienen visión. Y están enseñando sin visión, están como Saúl. Quieren caerle bien al pueblo, quieren congraciarse con el pueblo. Quieren, aleluya, que el pueblo lo aplauda, que el pueblo lo acepte, que el pueblo lo tenga en un pedestal, como si fueran los maestros, como si fueran los evangelistas, los doctores de la ley. Y la Biblia nos habla que tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, porque haciendo eso podemos salvarnos nosotros y a los que nos oyen. Pablo se lo dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si nosotros nos ponemos a profundizar, vamos a caer en errores, porque la mente humana confunde, la mente humana es vaga. Nosotros no podemos querer conocer misterios que están ocultos para el hombre, porque la misma Biblia dice que los misterios ocultos son para Dios, es para el Señor, pero lo que están revelados son para nosotros y para nuestros hijos. Las cosas que están ocultas, nosotros nunca las vamos a saber porque son del Señor. Y un día Él nos las revelará. Por eso es que dice las Escrituras que cuando Él se revele a nosotros y nosotros estemos con Él, sabremos cómo fuimos conocidos y sabremos todas las cosas, porque ahora mismo vemos por un espejo y no estamos viendo claro. Ahora mismo lo que se está viendo es una sombra, pero cuando se manifieste el Señor y cuando nosotros estemos con Él, es que vamos a verlo tal y cual es Él.
Y las cosas y los misterios que no conocemos, lo vamos a conocer porque Él nos lo va a revelar en ese momento. Entonces la gente quiere llamarse maestro porque está enseñando supuestamente cosas nuevas, porque está enseñando supuestamente una nueva revelación. Y hoy en día el pueblo está como los de Atenas. Esas personas de Atenas que la Biblia habla, eran personas que estaban curiosas por saber algo nuevo, y cuando llegó Pablo, ellos estaban curiosos por saber cuál era la nueva doctrina que Pablo tenía. Y hoy en día la gente como que se ha cansado de la Biblia, se ha cansado de las escrituras y quieren que le hablen cosas nuevas. Aún usando la Biblia, quieren que le hablen cosas nuevas, de que los códigos, los remas. Están queriendo profundizar en cosas que su mente no da para eso, y terminan en herejías, terminan vueltos locos, terminan, aleluya, levantando sus propias iglesias, levantando sus propios grupos. Quieren nuevos códigos, nuevas revelaciones, porque a mí el otro día, creo que fue ayer, me llegó a la mente que la gente está como el pueblo de Israel en el desierto. Cuando el Señor le dio maná al pueblo de Israel, ellos estaban contentos, ellos estaban felices, pero llegó un tiempo que ellos se cansaron y se hastiaron del maná. Y el pueblo del Señor en estos días, muchos están hastiados del maná que el Señor le está dando a través de la palabra. Muchos se han hastiado del maná, y esta palabra es maná. Pero la gente lo que quiere es piedra, la gente lo que quiere es escorpiones, la gente lo que quiere es que le den una palabra fresca como ellos quieren escuchar. La gente tiene comezón de oír y quiere que le hablen lo que ellos quieren escuchar. El pueblo de Israel se cansó del maná y quería otra comida, quería la comida que había en Egipto, quería, aleluya, quería cebolla, quería ajo. Miren lo que estaban pidiendo ellos, cebolla y ajo. Y Dios le estaba dando un maná que sabía a hojuelas, que tenía miel. El problema era que el maná, ellos tenían que levantarse temprano a recogerlo, y era la porción que le tocaba a cada uno de ellos en el hogar. No podían recoger más, era algo que era diario, pero el pueblo de ahora no quiere sacrificarse diariamente. El pueblo de ahora lo que quiere es que otro se sacrifique y le dé a ellos lo que ellos necesitan. Y ya no quieren el maná que Dios le tiene a ellos. Ya ellos no quieren ese maná. Ellos se sienten hastiados, se sienten cansados de lo mismo. Están cansados de escuchar lo mismo, están cansados de ver lo mismo y quieren cosas nuevas. Y por eso que hay tanta herejía. Y por eso que hay tanto pecado dentro de las iglesias. Los novios teniendo relaciones y siguen tomando el altar, siguen predicando, siguen tocando, siguen ministrando, siguen profetizando y en fornicación. Hay mucho pecado dentro de la iglesia. Se ha metido ese espíritu de Balaam. Cuando el rey Balac mandó a Balaam a maldecir el pueblo de Dios, y él no pudo maldecir el pueblo de Dios, porque estaba santo por el Señor lo tenía guardado y cercado. Balaam al final le dijo al rey, de la única forma que tú vas a hacer que Dios lo maldiga es si tú haces que ellos se acuesten con mujeres extrañas, con mujeres que no son de su pueblo y caigan en fornicación. Y eso fue lo que pasó, que el pueblo de Israel comenzó a meterse en fornicación, a casarse con mujeres que no eran israelitas, a fornicar, y el Señor se apartó de ellos y los castigó. Y eso es lo que está pasando. Ese espíritu de Balaam se ha metido en la iglesia y la gente está fornicando hasta más no poder. La gente está haciendo de todo y nada es nada. Entonces, hoy en día, personas que estaban en el evangelio están viviendo una vida
Entonces, si todo lo que ellos están haciendo no es pecado, ¿qué es pecado? Si eso no es pecado, si todas esas cosas no son del mundo, entonces, ¿qué es lo que es del mundo? ¿Qué es lo que es pecado? Porque hasta han salido de que con que Jehová es Satanás. Que Jehová es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y otros han dicho de que Satanás no existe y que nosotros tenemos el diablo dentro, supuestamente. Que nosotros mismos somos nuestro propio diablo, que el Señor lo reprenda. Y que Satanás no existe, que no existen los demonios, que no existe nada de eso, que el infierno no existe. Pastores diciendo que el infierno no existe. Y el mismo Jesús habló del infierno. Entonces, son tantas herejías, son tantas cosas que uno tiene tristeza en el corazón. Porque el problema no es que tú te pierdas y que tú quieras vivir tu vida como a ti te plazca. El problema es que por tu culpa otros se pierdan. Y entonces Dios, a esas personas que se pierden por tu culpa, Dios lo va a castigar y Dios lo va a juzgar. Pero a ti te va a juzgar doble, porque por tu culpa mucha gente está cayendo en pecado. Por tú decir que fornicar no es pecado, otros están fornicando y Dios a ellos lo va a castigar por fornicar, pero a ti te va a castigar por tú hacer que otros forniquen. Porque tú tienes ese privilegio de ser un líder y las personas te están escuchando a ti. Las personas se están dirigiendo por ti porque te ven a ti como un supuesto hombre o mujer de Dios, pero en realidad tú no eres ningún hombre ni ninguna mujer de Dios, porque tú estás mandando al pueblo a pecar. Dios tenga piedad de esta situación que estamos viviendo como iglesia. Tiempo duro y difícil, de verdad que sí. Tiempo demasiado difícil. Así que nada, yo le pido a Dios que te cubra y cubra a tu familia. Y Dios te bendiga y Dios te guarde.